Dicen que cuanto mayor es la compatibilidad entre feromonas, mejores serán los hijos que se engendren. La compatibilidad entre Barrett y yo es del 99%, pero a él no le gustó. Dice que todos los que se dejan llevar por las feromonas son como animales en celo. Para luchar contra el destino, evita cualquier acercamiento conmigo y empezó a salir con diferentes omegas. Incluso me dejó solo en un aula vacía durante mi celo. Sin otra opción, me aferré al chico más frío y brillante de la clase, rogándole que me marcara. Después, cuando Barrett olió mis feromonas, se volvió loco y me detuvo, diciendo, claramente tú y yo somos los que tenemos la compatibilidad más alta. El alfa que estaba detrás de mí mordió mi cuello con tono burlón, ¿más alta que el 100%? No. Jamás pensé que mi celo se adelantaría. Ya me había quedado sin inhibidores en la mochila, y el aroma a durazno de mis feromonas empezó a desbordarse sin control. Aguantando el calor sofocante en todo el cuerpo, marqué el número de Barrett. Tardó mucho en contestar. Archie, ¿ahora con qué tontería sales? Su voz sonaba molesta, y de fondo se escuchaba música electrónica a todo volumen. Seguro estaba otra vez en un bar. No tenía fuerzas para discutir, así que apenas susurré. Barrett, estoy en celo. ¿Podrías traerme un inhibidor? Hubo un breve silencio del otro lado, y luego soltó una risa sarcástica. Sabes perfectamente que nuestras feromonas son supercompatibles, y aún así buscas cualquier excusa para verme. ¿Quieres que pierda el control y te marque, para que ya no haya vuelta atrás? No es eso. Pero a él no le importaba escuchar mi explicación. Ese compromiso infantil lo arreglaron nuestros padres. Yo nunca lo acepté. No te hagas ilusiones. Nunca voy a enamorarme de ti. Se rió con frialdad, arrastrando las palabras como si estuviera borracho. Además, ¿para qué me llamas si estás en celo? Lo que necesitas ahora es un palo. Antes de que pudiera decir algo, la llamada se cortó, dejándome con el pitido de la desconexión. Me acurruqué en el suelo, las piernas tan débiles que no podía mantenerme de pie, ni siquiera sostener el teléfono. Calor. Como si una llama ardiera en mi pecho. Ya era después de clases y no quedaba nadie en la escuela. Nadie sabía que un omega en celo seguía oculto en el aula. Respiraba con dificultad, sintiéndome cada vez más confuso. Cuando ya casi perdía lo poco de razón que me quedaba, escuché un leve chirrido. La puerta trasera se abrió, y la luz del atardecer se coló por la rendija. La silueta contra la luz no me dejaba ver su rostro, pero lo escuché llamarme en voz baja. ¿Archie? Reconocí esa voz al instante. Era Calvin, el estudiante modelo, callado y reservado. 2. El aroma a feromonas en el aula era tan intenso que asustaba. Calvin también se dio cuenta de lo que estaba pasando. Su voz sonó algo rígida. Voy a comprar inhibidores. La tienda de la escuela ya había cerrado, y la farmacia más cercana quedaba a 1 kilómetro de distancia. Un omega en celo sufre una inseguridad extrema, y yo no quería quedarme solo. El miedo a estar sin compañía me invadió como una ola gigantesca. Como un náufrago aferrado a un pedazo de madera, dije con la voz ronca. No te vayas. El chico se detuvo. Sacó el móvil y murmuró algo. Tras unos segundos de duda, se agachó frente a mí. La ambulancia ya viene, aguanta un poco más. Su boca se movía, pero las palabras que salían no lograban formar frases coherentes en mi cabeza. Sentía como si miles de hormigas me recorrieran el pecho, picazón, calor, una incomodidad tan extrema que apenas podía respirar. Además de los inhibidores, solo las feromonas de un alfa pueden aliviar los síntomas del celo de un omega. Y Calvin era un alfa. Al darme cuenta, cada célula de mi cuerpo pareció reaccionar con ansias. Quería. Mi cuerpo ya no respondía a mi mente. Me incorporé como pude y tiré del cuello de su camisa. Calvin no alcanzó a reaccionar y cayó sobre mí, trastabillando. Aproveché para trepar sobre sus hombros, olfateando su cuello como un perrito.
Tenía la camisa abotonada hasta arriba y una tira adhesiva inhibidora pegada en la nuca. Estaba cubierto de pies a cabeza. Aparte del aroma a detergente en su ropa, no podía percibir ni una gota de su feromona. «¿Dámela?» Estaba tan desesperado que casi lloraba. Tiraba de sus botones, pero no tenía fuerzas para abrirlos. Calvin me sujetó de las manos, impidiéndome moverme. Su voz era ronca. «Archie, no, no puedes». No respondí. Solo me aferré a él, frotándome contra su cuerpo. «Quiero tus feromonas. ¿Puedes darme un poco, por favor?» Todo el aula olía a mí. El aroma de mis feromonas era tan fuerte que parecía envolver también a Calvin en ese mismo durazno. Tenía los puños cerrados con fuerza, las venas marcadas en el dorso de la mano. Sus largas pestañas temblaban sobre los párpados, y su cara estaba completamente roja, como si se estuviera esforzando al máximo por resistir. Me quedé viéndolo, hipnotizado. Calvin era siempre distante y reservado, solía estar solo. Hasta ese momento, nunca habíamos tenido contacto alguno. Sin exagerar, era la primera vez que podía ver su rostro tan claro y de cerca. Y resultó que Calvin era sorprendentemente guapo. Ojos alargados, nariz recta y bien definida. Labios carnosos y rojizos, parecían pedir un beso. Bajo el efecto de las feromonas, me sentía mucho más atrevido de lo normal. Mi cuerpo actuó antes que mi mente. Mis labios se posaron sobre los suyos, y no pude evitar soltar un suspiro. Tal como lo había imaginado. Entonces lo sentí. Su feromona. Era un aroma fuerte a ron añejo. En clase de biología nos habían dicho que, además del marcaje, besar y tener relaciones también era una forma efectiva de recibir feromonas. Pero era muy poca cantidad, como un hilito de agua cayendo en un océano. No solo no me aliviaba, sino que me hacía sentir aún más vacía por dentro. No era suficiente, necesitaba más. Le pasé la lengua por los labios. Calvin abrió los ojos, completamente atónito. Yo no lo miré, y seguí profundizando el beso de forma inconsciente. Hasta que, de repente, me empujó con fuerza. ¿Sabes lo que estás haciendo? Tenía los labios húmedos, la voz temblorosa. Sus feromonas estaban descontroladas, golpeando dentro de su cuerpo, y su glándula se calentaba con una incomodidad insoportable. No dije nada. Solo escondí la cabeza en su cuello y hombro. Le mostré por completo la parte más vulnerable de mí, mi blanca y frágil nuca. Márcame. No lo soporto más, Calvin. Por favor, dame tus feromonas. Había perdido por completo la razón. Con la voz rota por el llanto, repetía su nombre una y otra vez. Cuando ya estaba a punto de desmayarme, una mano grande se cerró sobre mi cuello. Una voz fría y brutal me susurró al oído. Más te vale no arrepentirte. Al instante, sentí una punzada en la nuca. Mi glándula fue mordida. Una oleada de feromonas entró con fuerza en mi cuerpo, invadiéndome por completo. Dolía, pero al mismo tiempo, era una sensación placentera. El cuerpo me temblaba. No tenía fuerzas para nada. Ese fuerte aroma a ron me envolvía por completo. Aunque no había bebido, me sentía completamente ebrio. Los párpados se me cerraban. Me dejé llevar por el sueño. 3. Cuando volví en mí, estaba en una habitación de hospital. Me toqué la glándula a través del parche inhibidor y sentí un escalofrío inmediato. No sé cuánta fuerza usó Calvin, pero incluso el más leve roce dolía bastante. Sentí algo raro en la palma de la mano. Cuando abrí la mano, vi un botón. Debía haberse desprendido sin querer de la ropa de Calvin. Como movido por un impulso inexplicable, lo acerqué a la nariz. Todavía parecía tener un ligero aroma a alcohol. Al darme cuenta de lo que estaba haciendo, me sonrojé de inmediato y lo guardé en el bolsillo como si nada. El médico me recetó unos inhibidores, pero justo cuando me iba, me llamó de nuevo. Cuando tengas tiempo, ven con tu novio para hacer una prueba de compatibilidad de feromonas.
Al comprender a quién se refería, le aclaré. No es mi novio. Pero él simplemente agitó la mano con una expresión que decía, lo entiendo, no voy a delatarlos, así que no insistí más. ¿Hay algún problema? Pregunté. No, nada grave. Es solo que sus feromonas parecen estar encajando muy bien contigo. Probablemente tengan una compatibilidad bastante alta. Para un alfa y un omega, las feromonas son un factor clave en la atracción. Cuanto mayor es la compatibilidad, más fuerte es el control mutuo de las feromonas y mejor calidad pueden tener los hijos. Normalmente, una compatibilidad del 80% ya se considera alta. Cuando Barrett y yo obtuvimos un 99%, incluso salimos en las noticias locales. No le di demasiada importancia a lo que dijo el médico. ¿Una compatibilidad aún mayor? ¿Llegar al 100%? Hasta ahora, en el mundo no se ha registrado ningún caso así. De pronto, sonó el móvil. Era un mensaje de Barrett. Lo siento, Archie. Ayer bebí demasiado y dije cosas que no debía. Fui al aula, pero ya no estabas. ¿Estás en casa? Quiero hablar contigo. Leí el mensaje con frialdad, sin sentir nada. Lo que se dice, ya sea con intención o no, puede causar daños irreversibles. Tras quedarme en silencio un momento, lo bloqueé. No sé si sentí alivio o tristeza. Tal vez ambas cosas. Crecí con Barrett. Desde el jardín de infancia fuimos inseparables, como si fuéramos uno solo. Nuestros padres solían bromear diciendo que, una vez nos diferenciáramos, ya no podríamos estar tan unidos. Barrett levantaba la barbilla con orgullo, se daba golpecitos en el pecho y decía sin pensarlo dos veces. Si somos del mismo género, seremos hermanos. Si no, entonces me casaré con Archie. De todos modos, nunca nos separaremos. Su seguridad hacía reír a ambas familias. Yo bajaba la cabeza y le daba una patada ligera, protestando. ¿Y por qué no puedo ser yo el alfa? Barrett me lanzaba una mirada rápida y se sonrojaba. Entonces, me casaré contigo yo. No pude evitar reír. En el primer semestre del segundo año, ambos nos diferenciamos. Uno alfa, el otro omega. 99% de compatibilidad. Sorprendente. Fuimos entrevistados por varios medios locales, los internautas nos emparejaban como pareja ideal, y nuestras familias estaban tan felices que incluso nos comprometieron de inmediato. Pero yo no sentí gran cosa. O tal vez ni siquiera lo asimilé. Solo Barrett parecía incómodo. Empezó a evitarme, apenas me hablaba, y después de clase se iba de fiesta. Sentía que ese amigo de toda la vida se estaba alejando poco a poco. Y no sabía que había hecho mal. Así que lo perseguí, esperando una respuesta. Pero cuanto más insistía, más me rechazaba. Todo el mundo me está obligando a estar contigo. Nadie se preocupa por si yo quiero vivir toda mi vida condicionado por unas feromonas. Es asqueroso. Al verlo tirado en el suelo después de beber, no sabía qué sentir. En el fondo, yo solo quería seguir siendo su amigo, como siempre. Jamás pensé que eso pudiera ser una carga para él. 4. Después de que terminó mi periodo de celo, regresé a la escuela. Al entrar al aula, lo vi de inmediato, Calvin, sentado justo junto a la puerta. Llevaba el uniforme azul y blanco de la escuela, con el cuello de la camisa abotonado hasta arriba. Su apariencia pulcra y seria le daba un aire algo reservado. Me humedecí los labios, la parte posterior de mi cuello, cubierta con el parche inhibidor, comenzó a calentarse sin razón aparente. Pasé deliberadamente junto a él, pero él ni siquiera levantó la vista. Frío y distante. Como si no hubiese sido él quien, días atrás, me sujetó por el cuello y mordió mis glándulas en el aula. Estaba tratando de desvincularse de mí. Cuando me di cuenta de eso, sentí un leve disgusto. Ya me había besado y marcado. No iba a dejarlo ir tan fácilmente como si nada hubiera pasado. Tal vez lo estuve mirando demasiado rato, porque finalmente reaccionó. Levantó la vista,
y sus ojos oscuros parecían contener un deseo indescifrable. Entonces dijo, en un tono tan bajo que solo nosotros dos podíamos oírlo. ¿Qué pasa? ¿No se supone que tu celo ya terminó? Si no quieres que te muerda otra vez, aléjate de mí. Como si finalmente dejara caer su máscara, dejó ver sin reserva su actitud hostil. Me quedé paralizado un instante, con el corazón latiendo descontroladamente. No pude evitar mirarlo de nuevo, pero él ya había bajado la mirada y vuelto a su expresión habitual, fría e indiferente. Como si todo hubiese sido una ilusión mía. Apenas me senté en mi lugar, Barrett se acercó de inmediato. Archie, ¿por qué me bloqueaste? ¿Aún estás enojado? Estaba tan cerca que, a pesar del parche inhibidor, podía percibir su feromona. El aroma a menta me resultó sumamente incómodo. Curiosamente, antes nuestra alta compatibilidad hacía que me sintiera naturalmente atraído hacia él. Pero hoy, su olor me provocaba un fuerte malestar. Tuve que hacer un gran esfuerzo para contener las ganas de vomitar. Fruncí el ceño, saqué un cubrebocas del bolsillo y me lo puse, alejándome discretamente. Barrett notó mi reacción. Abrió los ojos, sorprendido. ¿Me estás evitando, Archie? No. Solo tengo gripe y no quiero contagiarte. ¿De verdad? Aunque parecía desconfiado, no insistió más. Después de todo, en los ojos de todos, yo era quien siempre lo buscaba. ¿Cómo iba a despreciarlo? El maestro dio unos golpecitos en el escritorio para anunciar el cambio de asientos. Como siempre, se elegirían según el rendimiento académico. Calvin fue el primero en levantarse y se mudó a una esquina del aula. Aislado completamente. Nadie se sorprendió, ya era habitual. Cuando llegó mi turno, Barrett me llamó. Archie, quedé en sentarme con el gordito. No terminó la frase, pero ya había entendido su intención. Barrett siempre sacaba malas notas, por eso le tocaba escoger de último. Y como todos sabían que nuestras feromonas eran altamente compatibles, los compañeros solían dejar libre el asiento a mi lado. Ya entendí. Asentí, ante la mirada de todos, jalé la silla junto a Calvin y me senté ahí. El salón quedó en silencio. ¿Tú? Calvin claramente no esperaba que yo tomara la iniciativa. ¿Qué pasa? ¿Tú también tenías a alguien con quien querías sentarte? ¿Necesitas que me mueva? Le lancé una mirada inocente, con los ojos grandes y brillantes. Me acerqué más, tanto que mi barbilla casi tocaba su hombro. Calvin apartó la cabeza, y un rubor tiñó el lóbulo de su oreja. No. No tengo a nadie con quien quiera sentarme. Ah, entonces está bien. Calvin era muy reservado. Aunque yo hablaba todo el día, él apenas decía una palabra. Me encantaba molestarlo. Cada vez que me acercaba, se ponía como un erizo. Luego, con la cara roja, me pedía que no me le acercara tanto. Verlo huir una vez más me hizo dudar de mí mismo. ¿Acaso mi aroma a durazno no era agradable? Un alboroto en la entrada me hizo alzar la vista. Era un omega de primer año confesándole su amor a Barrett. Barrett era atractivo y bastante extrovertido. Al ingresar a la escuela, incluso lo nombraron el alfa más guapo de su generación. Así que recibir confesiones de omegas era cosa de todos los días. Desvié la mirada, aburrido, y toqué al compañero de adelante. Oye, la verdad creo que Calvin es más guapo que Barrett. Aunque sea un poco frío, no creo que nadie lo encuentre atractivo, ¿verdad? Es que Calvin es un alfa defectuoso. ¿Alfa defectuoso? Me quedé perplejo. Mi compañero bajó la voz. No puedes segregar feromonas. Ningún omega quiere meterse en algo así. Justo después de que lo dijo, Calvin entró al aula. Entrecerré los ojos, siguiendo su figura mientras se sentaba. Apoyé el mentón en la mano, observando su perfil definido. Un pequeño oleaje despertó dentro de mí. ¿Un alfa defectuoso? Entonces, ¿quién fue el que me marcó en el aula y me inyectó feromonas ese día? ¿Qué pasa? Al notar mi mirada,
Calvin se tocó el rostro con incomodidad. Tiré de la manga de su chaqueta, fingiendo un tono juguetón. ¿No tienes calor con tanta ropa? ¿O acaso escondes algún secreto inconfesable? Como si hubiese tocado un nervio sensible, Calvin se levantó de golpe. Me soltó la mano y su expresión cambió de inmediato. No me toques. Lo dijo en voz alta, y enseguida se oyeron murmullos a nuestro alrededor. Ya decía yo que tenía mal genio, típico de un alfa defectuoso. ¿Qué estará pensando Archie al sentarse con él? Calvin desvió la mirada, sin parecer afectado por los comentarios. Mi expresión se congeló. Pasaron 2 segundos antes de que retirara mi mano con torpeza. Conocía bien esa expresión. Barrett también me había mirado así, diciéndome que no lo molestara más. Siempre creí que, al ayudarme durante el celo, la relación entre Calvin y yo había cambiado. Que al menos podríamos ser amigos. Pero claramente fui yo quien malinterpretó todo. Tal vez, él nunca necesitó amigos. Solté una risa amarga, desviando la mirada en silencio. Sin notar la respiración alterada de Calvin ni su mano temblando ligeramente a un lado. 5. Calvin y yo estamos en guerra fría. Para ser más exactos, fui yo quien lo aisló. Ya no le hablo primero, y cuando tengo problemas con algún ejercicio, prefiero preguntarle al maestro antes que a él. Incluso cuando nos cruzamos en el pasillo, hago un esfuerzo por dar un rodeo. Sin embargo, no esperaba que Calvin se apresurara y viniera a romper el hielo. Un pequeño pastel apareció frente a mí, y Calvin, con las manos apretadas, se quedó parado a un lado, como si tuviera algo que decir. ¿Qué pasa? Lo vi en el camino y lo compré, de sabor a durazno. Pensé que te gustaría. Durazno, es el olor de mi feromona. No esperaba que lo recordara. Mis orejas se calentaron, pero aún así, solté un resoplido y me di vuelta para darle la espalda. Odio los pasteles. Llévatelo. Después de un silencio, escuché el sonido del plástico al frotarse. Cuando volví a mirar, Calvin y el pastel ya no estaban. ¿Amigo? ¿No sabes decir unas buenas palabras? Soy fácil de convencer, ¿sabías? Pensaba que si él se disculpaba, le daría una oportunidad. Pero ahora, estoy más enojado. Este sentimiento persistió hasta la prueba física de la tarde. Hicimos abdominales en parejas. Todos rápidamente encontraron pareja, pero Calvin estaba solo, parado como un pobre perdedor. Después de un momento de duda, suspiré y finalmente me acerqué para ayudarlo a sostener las piernas. Hubo miradas curiosas, incluso Barrett, que estaba cerca, me observó. Frunció el ceño, su expresión parecía algo complicada, no sé qué estaba pensando. Archie. Al verme, los ojos de Calvin se iluminaron. Vi su mirada perdida, y sin poder evitarlo, le respondí con tono algo molesto. ¿No quieres ser mi compañero? Pues me voy. Sí, quiero. Parecía realmente temeroso de que me fuera, y rápidamente se abrazó la cabeza y comenzó a moverse. En un instante, recuperó la diferencia que había perdido. No pude evitar impresionarme. El chico tiene una cintura increíble. Después de hacer unos cuantos más, Calvin finalmente disminuyó su velocidad. Aprovechando el movimiento al levantarse, su cabeza se acercó lentamente a la mía, casi tocándonos. Escuché su respiración entrecortada. Archie, lo siento. Levanté la mirada y me encontré con sus ojos. En sus ojos brillaba una sinceridad profunda. Aquel día no quería enojarme contigo, solo que... Se detuvo, su expresión era confusa, como si tuviera algo que no podía decir. No tienes que hablar si no quieres, no te estoy presionando. Todos tenemos secretos que no podemos compartir, lo entiendo. Para evitar que siguiera atormentándose, cambié de tema. ¿De verdad no tienes calor? El gimnasio estaba tan caluroso que era difícil respirar, y la frente de Calvin estaba cubierta de pequeñas gotas de sudor. Se quedó dudando por un momento, pero finalmente abrió la cremallera de su chaqueta y se la quitó. Entonces,
mostró una sudadera de manga larga debajo. Yo. 6. La clase de deportes terminó, y Calvin se quedó para organizar el equipo. Lo seguí sigilosamente al cuarto de materiales. Lo vi colocar la última raqueta, luego se apoyó en la estantería y se giró para mirarme en silencio. Calvin es bastante alto, sus hombros anchos casi me cubren por completo. El cuarto de material estaba oscuro, solo unos rayos de sol entraban por la pequeña ventana en la esquina. Me recordó al atardecer de aquel día cuando la luz se filtraba por la rendija de la puerta en el aula. Pude casi oler nuevamente ese aroma embriagador. Archie, ¿no te interesa saber por qué escondo tanto mi feromona? ¿Está planeando ser honesto conmigo? Mi corazón dio un pequeño salto, pero aún fingí desinterés. No pasa nada, tampoco tengo tanta curiosidad. Aunque en realidad, estaba muy curioso. Dime, rápido. Como si estuviera tomando una decisión importante, Calvin me llevó a una esquina y me hizo sentar sobre una colchoneta. Luego entrelazó las manos, levantó la camiseta por los bordes y se la quitó. Es una explicación, pero ¿por qué se está quitando la ropa? Esta es la primera vez que veo a un alfa semidesnudo después de mi transformación. Antes de que pudiera sonrojarme, me di cuenta de algo extraño. Con la luz tenue, pude ver claramente. La piel desnuda de Calvin estaba llena de marcas moradas y agujeros de agujas. Es el síndrome de desorden de feromonas. La voz de Calvin era tranquila. Durante el periodo sensible, otras personas usan un inhibidor, yo necesito 10 veces la dosis para poder controlarme. El médico dijo que si esto continúa, mis glándulas pronto se dañarán. Al final, perderé la capacidad de reproducirme y me convertiré en un alfa de baja calidad. ¿No hay ninguna solución? Sí. Calvin bajó la mirada hacia mí, sus ojos oscuros se hicieron aún más profundos. Las feromonas de un omega pueden aliviar mis síntomas. Pero soy casi alérgico a todas las feromonas. Mi respiración se detuvo, no podía creerlo. Esto es una trampa sin salida. Pero, de repente, varias imágenes pasaron por mi cabeza. Tragué saliva y cuidadosamente pregunté. Tu feromona no me hace daño, ¿verdad? Calvin se arrodilló en una rodilla, su nariz casi tocando la mía. Tan cerca que podía sentir su aliento caliente, soplando sin piedad sobre mi rostro. Archie, eres la única persona desde mi transformación con la que, después de un contacto cercano, no tengo reacciones alérgicas. Su voz era tan baja, como el roce de una pluma, lo que me hizo sentir un cosquilleo en la oreja. Archie, me gusta mucho este olor. Esas palabras sonaban a una confesión, y todo mi cuerpo se incendió. La frialdad prolongada y la negativa a que me acerque, no era mi intención. Soy demasiado codicioso. Cuando huelo un poco de tu aroma, quiero más. Tengo miedo de que un día, ni siquiera los inhibidores podrán controlar mis feromonas. El silencio llenó el espacio, Calvin se recostó tranquilamente en la colchoneta. Aunque su rostro parecía calmado, los nudillos blanqueados de sus dedos revelaban su nerviosismo interior. En ese momento, se veía como un perrito vagabundo, moviendo su cola, esperando ser elegido o abandonado. 7. Soy demasiado blando, casi sin pensar, abrí la boca. Te ayudaré. ¿Qué? Calvin levantó la vista de repente, como si no pudiera creerlo. Lo miré a los ojos, con tono firme. En los periodos sensibles, ¿puedo darte mi feromona? No tomes más inhibidores. Después de todo, somos amigos. ¿No es normal ayudarnos entre amigos? ¿Amigos? El joven repitió en voz baja, masticando las palabras. Toda la ambigüedad y lo no dicho se disolvieron en esa palabra, amigos. ¿Entonces puedo obtener un poco de tu feromona ahora? Susurró, una solicitud, pero también una prueba. Primero ponte la ropa. Calvin se sonrojó y, apresurado, se puso la sudadera. No pude evitar reírme con algo de ternura, me acerqué y lo abracé fuerte. Mis brazos se apretaron lentamente hasta que me rodeó con fuerza. El aroma a ron y durazno se mezclaron.
No era un olor fuerte, pero sí el suficiente para que ambos suspiráramos de satisfacción. Mi nuca comenzó a calentarse, y al sentir los cambios en mi cuerpo, rápidamente lo empujé. Ya basta, eso es suficiente. Calvin levantó la cabeza de mi cuello. Sus ojos brillaban con una ligera niebla, las comisuras de sus ojos también estaban algo rojas. Mi corazón latía fuertemente, como si fuera a saltar de mi pecho en cualquier momento. Me di la vuelta rápidamente, sin mirarlo, y con nerviosismo empujé la puerta, saliendo de allí. Al salir de la escuela, vi a Barrett esperando en la esquina. Estaba apoyado en una mano, con la otra en el bolsillo, de manera relajada, como si estuviera esperando a alguien. No quería saludarlo, así que caminé directo hacia la estación de autobuses. De repente, una mano se interpuso frente a mí. Archie, ¿vamos juntos a casa hoy? Barrett sonrió, acercándose demasiado. Involuntariamente, pude oler el mentol de su aroma, y otros olores extraños de Omega. Fruncí el ceño y no respondí, subí al autobús y me senté junto a la ventana. Barrett me miró sorprendido por un momento, pero rápidamente se subió al autobús. ¿Has bebido algo? Hueles a alcohol. Ignoré su comentario, mirando por la ventana. Barrett rió nerviosamente y cambió de tema. ¿Recuerdas cuando después de clases íbamos a la sala de juegos y a veces pasábamos toda la tarde allí? Al mencionar el pasado, Barrett mostró una expresión suave, como si nunca hubiéramos tenido distancias entre nosotros. Me resultó algo gracioso. Él fue quien se alejó de mí primero, me dijo que no lo persiguiera más. Ahora, no sé qué le pasó, pero estaba hablando de manera nostálgica como si nada hubiera cambiado. ¿Qué estás tratando de decir? Lo interrumpí, un poco impaciente. Archie. Barrett dudó. ¿Qué relación tienes con Calvin? Tras toda esa charla, al final lo que quería saber era esto. ¿Qué te importa? Claro que me importa. Barrett se alteró. ¿Nos comprometieron de niños? Ahora que andas tan cerca de un alfa, no es muy apropiado. Me hizo reír de rabia. No pude evitar usar sus propias palabras para responderle. ¿Compromiso de niños? Yo nunca lo acepté. Además, creo que tienes razón. Un omega como yo no debería andar tan cerca de un alfa. Para evitar que mi novio se ponga celoso, mejor mantente a distancia de mí. ¿Novio? Barrett murmuró, con una expresión de incredulidad en su rostro. ¿No me preguntaste hace un momento sobre mi relación con Calvin? Te lo digo ahora, él es mi novio. Pero él es un alfa de baja calidad. Exactamente. Asentí. Así que, me gusta la persona que es, no sus feromonas. Eso no puede ser. La expresión de Barrett se apagó, y aunque yo ya me estaba alejando, él se quedó allí, desconcertado y en shock. 8. Al día siguiente, Barrett no estaba en su lugar. Cuando mis ojos se encontraron con los de Calvin, me sentí algo incómodo. Ayer lo usé como escudo, y ahora que él estaba aquí, me sentía un poco culpable. ¿Qué pasa? Al notar que algo no estaba bien, Calvin preguntó en voz baja. Tiré de la tela de mi camiseta, mirándolo con mis ojos grandes y brillantes. Ayer. Barrett me preguntó sobre mi relación contigo. ¿Quieres saber qué le dije? Calvin se quedó quieto por un momento, luego se sentó más erguido. El aire se llenó de una atmósfera cargada de tensión. Él tosió ligeramente, intentando que su voz sonara tranquila. ¿No somos amigos? Pero le dije que eres mi novio. En ese momento, la cara de Calvin se sonrojó intensamente, casi como si su rostro se estuviera incendiando. Sus ojos comenzaron a vagar, sin saber dónde mirar. Bajé la cabeza y sonreí un poco, luego lo toqué suavemente en el brazo. Entonces, ¿qué opinas? ¿Soy tú, niña pequeña? ¿Puedo serlo? Calvin bajó la vista, su voz temblorosa por la ansiedad. Sin embargo, de repente, su tono se tornó firme. Archie, quiero ser tu novio. Al ver la sinceridad en sus ojos,
mi corazón se ablandó. Tomé suavemente su dedo, y susurré. Calvin, acepto. 9. A medida que se acercaban los exámenes de acceso a la universidad, la mayoría de las clases menos importantes fueron canceladas. Esta era la última clase de fisiología, y yo descansaba la barbilla en la mano, escuchando aburrido. Debajo del escritorio, discretamente tomé la mano de Calvin. En la pizarra, el profesor tocó la pizarra y comenzó a hablar sobre la compatibilidad de feromonas. Cuanto mayor sea la compatibilidad de las feromonas, mejor será la descendencia producida. La compatibilidad más alta en el mundo es del 99%, ya que es muy rara y a menudo se le llama pareja predestinada. ¿Eso es lo que pasa con Barrett y Archie? En un instante, casi todas las miradas se posaron sobre mí. El profesor detuvo el murmullo y sonrió. Ya que tenemos un caso en esta clase, usaré a estos dos estudiantes como ejemplo para explicar este punto. La compatibilidad de feromonas de Barrett y Archie es del 99%. Si Archie es marcado por alguien, Barrett puede cubrir incondicionalmente las feromonas dejadas por otros alfes en el cuerpo de Archie. ¿También se puede cubrir una marca de por vida? Alguien preguntó. Por supuesto, de lo contrario no sería una pareja predestinada. Mi mano izquierda estaba un poco adolorida por la presión. Giré la cabeza y vi que Calvin fruncía el ceño, claramente tenso. ¿Y si alguien tiene una compatibilidad del 100% con Archie? Una chica preguntó tímidamente. El profesor hizo una pausa y se rió. Bueno, esa persona podría cubrir las feromonas de cualquier alfa. Pero, por el momento, no ha existido ninguna compatibilidad del 100%. 10. Esta clase fue extremadamente difícil de soportar. Si las miradas pudieran matar, ya debería haber sido atravesado por las miradas de mis compañeros. Cuando sonó la campana de salida, suspiré aliviado. Al girarme, noté que Calvin no estaba bien. Su rostro estaba pálido, sus manos apretadas en puños, y todo su cuerpo temblaba incontrolablemente. Calvin, ¿estás bien? Archie, parece que mi periodo de sensibilidad ha comenzado. Dijo mientras comenzaba a buscar algo en su mochila, pero lo detuve. No puedes usar más supresores, lo consolé, no tengas miedo, estoy aquí contigo. Después de pedir permiso al tutor, fui con Calvin a su casa. Un pequeño apartamento de una habitación, sin rastro de vida más que el suyo. ¿Vives solo? ¿Y tus padres? Calvin bajó la mirada, su voz algo ronca. Tuve un hermano pequeño, y me enviaron aquí. Me envían dinero cada mes. Habló de manera vaga, pero entendí inmediatamente lo que quería decir. Lo que parecía ser independencia era en realidad abandono. Mi nariz se llenó de un nudo, aguantando la tristeza en mi pecho, me acerqué y lo abracé. Eres tan vulnerable. Calvin hundió su cabeza en mi cuello y habló con una voz grave. No importa. Ahora te tengo a ti. Hizo una pausa y continuó. Archie, envidio mucho a Barrett. Envidio lo alta que es la compatibilidad de feromonas entre ustedes, envidio que todos digan que son una pareja predestinada. Pero la persona que me gusta eres tú. Besé su mejilla y luego sus labios. Después comencé a liberar lentamente mis feromonas. En la pequeña habitación, el aroma a durazno y ron se entrelazó, embriagando los sentidos. Quizás por el consuelo de las feromonas, el periodo de sensibilidad de Calvin solo duró 3 días. Aparte de sentirse algo cansado mentalmente, todo volvió a la normalidad. Justo cuando estaba tirando los paquetes vacíos de nutrientes a la basura, sonó mi teléfono. Calvin estaba acostado en la cama, mirándome en silencio. Barrett está enfermo y ha sido hospitalizado, mi madre está fuera de viaje, así que me pidieron que fuera a verlo. ¿Está bien, novio? Moví su mano de manera coqueta. Calvin besó el dorso de mi mano, y su tono fue tan suave que era casi irreal. Amor, no interferiré en tus amistades. Haz lo que quieras hacer. 11. Al entrar al hospital, los padres de Barrett me tomaron como si fuera un salvavidas, y me llevaron rápidamente a su habitación. Estaba peleando en un bar,
fue estimulado por las feromonas y entró en su periodo de sensibilidad antes de tiempo. Es tan terco que no quiere usar el supresor. Está inconsciente, y sigue diciendo tu nombre. Archie, su compatibilidad con usted es tan alta, ¿por qué no le das un poco de tus feromonas? Al verlo así, realmente no podemos soportarlo. Me negué rotundamente. Lo siento, tíos. Ya tengo novio, y no creo que sea apropiado darle mis feromonas a Barrett. Ah. Sus padres se miraron, con expresiones algo incómodas. Quizá por discutir en voz alta, Barrett despertó lentamente en la cama. Archie. Al verme, se mostró muy sorprendido. Pero esa alegría no duró mucho, ya que olió el aroma a ron que quedaba en mi cuerpo. ¿Te marcó él? ¿Cómo puedes? Respondí fríamente. Eso no te concierne. Las emociones de las personas en su periodo de sensibilidad suelen ser incontrolables, y Barrett no era la excepción. El olor a menta comenzó a recorrer la habitación, su cuerpo reaccionaba como si estuviera en modo de defensa, rechazando las feromonas extrañas. El aire en la habitación se volvió sofocante. Miré lo que necesitaba ver y me preparaba para irme. Barrett, retenido en su cama por sus padres, gritaba con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué? Si siempre me has dicho que me quieres. Nuestro nivel de compatibilidad es el más alto. ¿Quién dice que la persona que me gusta eres tú? No pude evitar responder. Barrett, siempre te he considerado solo un amigo. Pero ahora ni siquiera podemos ser amigos. ¿La compatibilidad más alta? No necesariamente. En la habitación, claramente rechacé las feromonas de Barrett. Recordando lo que el profesor explicó en la clase de fisiología, saqué mi teléfono y llamé a Calvin. Amor, ¿tienes tiempo para venir al hospital y medir nuestra compatibilidad de feromonas? 12. Calvin y yo estábamos tan nerviosos como una pareja recién casada que acaba de firmar su acta de matrimonio, sentados en fila sin poder calmar los nervios. ¿100%? El médico salió rápidamente con los resultados de la prueba de feromonas, y su rostro, que ya no era muy blanco, se sonrojó aún más. El primer caso en el mundo de una compatibilidad del 100% se ha encontrado en nuestro hospital, esto es una gran noticia. Aunque ya me lo esperaba, aún me quedé en shock al escuchar el resultado. Calvin tenía los ojos rojos. Me abrazó con fuerza, y las lágrimas caían sin control. Archie, tú eres mi persona predestinada. 13. Cuando Barrett se enteró de que Calvin y yo teníamos una compatibilidad del 100%, estuvo a punto de saltar por la ventana. Pero, por supuesto, no lo hizo. Antes de los exámenes finales, sus padres lo enviaron al extranjero. Si no podía ingresar a la universidad en su país, tendría que ir al extranjero a estudiar por su cuenta. Cuando salieron los resultados de los exámenes de ingreso, Calvin y yo elegimos la misma universidad. Él trabajó durante las vacaciones de verano para ganar dinero para su manutención, mientras yo me tumbaba en la cama de su apartamento de alquiler, disfrutando del aire acondicionado. Cuando me sentía cansado, le recompensaba con un beso y un abrazo. La compatibilidad del 100% realmente era diferente. Durante varias noches, en ese pequeño espacio, se creaba una mezcla embriagadora de sabor a durazno y ron. El colchón crujía, Calvin me besaba los labios, sonriendo con ternura. Te tengo, Archie.